Gracias por conectarte una vez más con nosotros. Estamos muy emocionados por esta serie que se llama ¿Quién necesita la Navidad? Y no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero la historia de la Navidad es, la verdad, una historia pues realmente increíble. No porque sea muy espectacular, que sí lo es, sino porque realmente es increíble. Es difícil de creer. Si esto del pesebre, esto de los sabios del Oriente es inspirador, la verdad, y lo creemos, pero, y estarás de acuerdo conmigo, me parece que, pues, de alguna manera resulta muy increíble para muchas personas. Y la semana pasada vimos en el primer mensaje que el nacimiento de Jesús, la verdad, lo que el nacimiento de Jesús hace que sea creíble es que toda la historia realmente es creíble, no solamente una parte, es increíblemente extraordinaria esa historia, ¿sí? Y vimos que la historia no comienza con una pareja buscando un lugar donde pudieran nacer su bebé, sino con una pareja que se preguntan si alguna vez, si algún día llegarán a tener un bebé. Estamos hablando de Abraham y de Sara, ¿sí? No comienza con una pareja tratando de averiguar cómo fue que quedaron embarazados si no habían tenido relaciones íntimas, sino comienza con una pareja de ancianos ya mayores, convencidos de que nunca iban a poder tener un hijo. Comienza Dios esa historia con Abraham 2000 años antes del nacimiento de Jesús y le hace una promesa a Abraham y le dice: en ti serán benditas todas las naciones
de la tierra serán bendecidas a través de ti, Abraham. Entonces Dios hace esta promesa porque el mundo necesitaba la Navidad. En el primer mensaje fue lo que hablamos, ¿sí? Dijimos, ¿quién necesita la Navidad? El mundo necesitaba la Navidad. Pero no solamente el mundo necesita la Navidad, y en este segundo mensaje vamos a responder otra vez a esa pregunta. ¿Quién más necesita la Navidad? Dios también necesitaba la Navidad. Y tú, antes de que me apagues y digas, ¿qué onda, Alfonso? ¿Cómo que Dios necesitaba algo? Si Dios necesita algo, entonces no es Dios. A ver, espérame, tranquilo, tranquila, no te me desconectes, sigue ahí, escucha este mensaje. Te explico a qué me refiero. Si tú eres padre de familia, tienes hijos, seguramente has tenido este pensamiento: ¿cómo quisiera que mis hijos supieran cuánto los amo? Que no fueran a acostarse todas las noches pensando que yo como papá trato la forma de fastidiarles la vida. Que mis hijos hicieran lo que yo les pido porque es lo mejor para sus vidas. Que se dieran cuenta que yo lo hago porque quiero lo mejor para ellos, ¿sí? Porque los amo entrañablemente. Porque si lo supieran, si confiaran en mí, de tal manera que entonces Dios sintió exactamente lo mismo, ¿sí? Se enfrentó al mismo desafío que tú y yo nos enfrentamos como padres el día de hoy cuando tratamos de convencer a nuestros hijos que los amamos y que queremos lo mejor para sus vidas. Porque ¿qué haces si eres Dios, si tú fueras Dios y quieres comunicar el gran amor que tienes para todo el mundo, para toda la humanidad, un mundo que no le presta atención a Dios? La respuesta a cómo Dios comunica cuánto ama a este mundo, cuánto te ama a ti, cuánto me ama a mí, es la Navidad. Esa es la respuesta. Y el apóstol Pablo, un hombre brillante, la verdad, muy preparado, que un tiempo odiaba a los seguidores de Jesús, y cuando él se convierte, tiempo después, en un seguidor de Jesús, él comenzó a ver las escrituras judías de una manera totalmente diferente, porque cuando él entendió que Dios había enviado a Jesús al mundo, se dio cuenta que todas las escrituras judías, lo que llamamos tú y yo el Antiguo Testamento, apuntaban precisamente a Jesús. Y entonces le cayó el 20 al apóstol Pablo y entendió que Jesús era el Mesías, que era el Cristo que Dios había prometido. Así que entonces él escribe a un grupo de creyentes, de seguidores que están en una ciudad llamada Galacia, y les dice esto: sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, les dice Pablo. En otras palabras, cuando Dios tenía todas las cosas como Él quería que estuvieran, había un imperio, el imperio romano, que tenía la capacidad y el poder también de establecer un solo idioma común para toda la gente que vivía en ese tiempo, un sistema carretero, un sistema portuario y paz donde nunca había habido paz en ese lugar. Cuando por otro lado en Jerusalén el sistema del templo estaba totalmente en crisis. El dinero era más importante que lo espiritual, que la moralidad, de tal manera que la corrupción en el templo había reemplazado pues a la compasión, al amor, y donde creían pues que Dios realmente pues era importante, pero las personas no eran tan importantes. De tal manera que entonces cuando se llegó ese tiempo, cuando llegó ese día, cuando llegó el tiempo establecido, el imperio construido sobre la violencia y un sistema religioso construido sobre la corrupción, entonces la historia en ese tiempo no se iba a perder, no se iba a olvidar. Sería documentada la historia del nacimiento de Jesús, sería distribuida, sería compartida por todas las partes en ese tiempo conocido en el mundo, en ese momento. Y Pablo dice que entonces Dios dio el siguiente paso y dice: Dios envió a su Hijo, dice Pablo el apóstol. Pero quizá tú y yo nos preguntamos el día de hoy, ¿y por qué? ¿Por qué Dios envió a su Hijo? Esa es la pregunta realmente de la Navidad, ¿sí? ¿Por qué Dios tuvo que enviar a alguien? ¿Por qué Dios tuvo que enviar a su Hijo? ¿Por qué Dios se hizo como uno de nosotros? ¿Por qué no envió a un mensajero? ¿O por qué no envió un mensaje simple y sencillamente y no solo envió a su Hijo? Y luego dice, ¿cómo envió a su Hijo? Dice, nacido de mujer y sujeto a la ley. Es extraordinario lo que dice Pablo, porque ¿por qué como uno de nosotros?
¿por qué estaba la humanidad en esa parte de Jesús también? ¿A cuál ley se refiere Pablo? Bueno, se refiere a la ley judía. Ellos eran muy celosos. Jesús vino, se sometió a la ley, obedeció la ley, nació, se cansó, comió, tuvo hambre. Es decir, era verdaderamente hombre Jesucristo, ¿sí? Y luego pareciera que el apóstol Pablo se detiene a reflexionar un momento sobre todo lo que había enseñado cuando él era niño, lo que había aprendido, y de repente ve todo diferente y él dice, ahora entiendo realmente, ahora me doy cuenta de lo que está pasando. Dice, Dios lo envió, ¿para qué? Y quizá ahí tú dices, ¿para qué? ¿Para qué? Sí, y Dios lo envió con un propósito muy específico. ¿Por qué envió Dios a Jesús? ¿Por qué Dios necesitaba la Navidad de alguna manera, si lo quieres ver de esa forma? ¿Sí? La respuesta es para hacer que la ley, para hacer que los mandamientos, para hacer que los jueces, los profetas, lo que ellos no podían hacer, Dios quería hacer algo diferente. Dios quería hacer algo muy personal en la vida de cada ser humano, así que entonces tuvo que hacer algo relacional. Dios quería hacer algo personal y entonces tuvo que hacer algo relacional. Dios quería hacer algo tan personal por ti, tan personal por mí, que un mensaje o un mensajero no eran realmente suficientes. Y luego dice, ¿para qué? Para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. No sé si esto te parece extraordinario como a mí, pero éramos esclavos. ¿Esclavos de qué, Alfonso? De querer obedecer la ley y no poder hacerlo, ¿sí? De querer ser buenas personas y no poder lograrlo muchas veces, ¿sí? Dios quería tener una relación personal y entonces Dios da el primer paso para quitar los obstáculos, las barreras que impedían que tú y yo pudiéramos tener una relación personal con Él. Dios quería hacer algo muy personal, así que tuvo que hacer algo relacional. Dios se hizo presente, no solo por palabras, no solo por un mensaje, sino un ejemplo personal en nuestra vida. Y hay diferencia realmente, ¿sí? Hay diferencia cuando tú te haces presente en la vida de una persona, cuando tú acompañas. Es cuando si un familiar de un amigo tuyo muere, y entonces tú le mandas un mensajito de WhatsApp, oye, lo siento por lo que pasaste. Bueno, qué padre, lo va a agradecer, pero es muy diferente si estás ahí, si estás presente, si llegas, si le das una palabra, si le das un abrazo, si sabe que estás ahí con él o con ella. Entonces, en el momento apropiado, es lo que hemos venido viendo, Dios hizo una demostración. Di conmigo ahí donde estás, demostración. Dios hizo una demostración porque igual que tú y yo, Dios también sabe que los hechos hablan más fuerte que las palabras. Tú y yo hasta decimos ese dicho muchas veces. Así que Dios hizo una demostración tan grande porque se requería que fuera grande y que además quedara documentada esa demostración para que miles de años después de que lo hizo, la gente supiera esa demostración de parte de Dios. Y es increíble que hace 4000 años Dios prometió que haría algo a través de Abraham. 2000 años después nace Jesús. Y 2000 años después del nacimiento de Jesús, en el año 22, en el que estamos el día de hoy, todavía nosotros seguimos hablando de esa demostración tan extraordinaria. Y es que piensa por un momento conmigo, en los últimos 2000 años de la historia han sucedido muchísimas cosas que ni siquiera han quedado registradas, que simplemente desaparecieron y de las cuales no sabemos nada. Pero esta demostración de amor ahí está. Así que acompáñame con lo que sigue. El nacimiento de un bebé judío durante el Imperio Romano se convirtió en el nombre más famoso de la humanidad, Jesús, Jesucristo. Y cuando llegó el tiempo establecido, lo hemos venido viendo, cuando el tiempo era perfecto, cuando Dios sabía que todo quedaría debidamente registrado, Dios envió a su Hijo a este mundo. Y ve lo que dice Pablo: Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de adoptarnos como sus propios hijos. Esto es extraordinario, ¿sí? Éramos esclavos, pero Él nos dio la libertad. Ahora somos
hijos de Dios. Imagínate, así que el apóstol Pablo, cuando escribe su carta a los cristianos que vivían en Roma, les dice lo siguiente también: pero Dios demuestra, o sea, hace evidente, lo lleva a la acción, no solamente lo dice o lo dijo, sino que lo lleva a la acción. Y te preguntarás ahí igual que yo, ¿y qué demuestra, Alfonso? Bueno, su amor por nosotros en esto, dice, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Extraordinario, asombroso, la verdad. Y déjame decirte por qué, porque cuando Pablo escribió esto, él está en tiempo presente, dice, siendo aún pecadores, se dio cuenta, en ese momento lo está escribiendo, está hablando de su propia experiencia, de él mismo. Dice, mientras estaba pecando, mientras me estaba resistiendo a Dios, mientras estaba persiguiendo y tratando de destruir a los seguidores de Jesús, a la iglesia, Dios sabía, mientras yo estaba arrestando a cristianos, Dios sabía que yo iba a arrestar cristianos y Dios sabía que yo iba a hacer que los apedrearan y que los ejecutaran. Con todo y eso, dice Pablo, aún siendo un pecador, teniendo todo ese odio en mi corazón, Cristo murió por mí. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y yo me pregunto, ¿qué hay de ti? ¿Qué hay de mí? ¿Qué hay con esa adicción que tienes a las drogas, al alcohol? Con ese problema de moralidad, quizás estás siendo infiel, no estás guardando tus votos matrimoniales. O sea, ¿qué hay de ti? ¿Cómo respondes a eso? ¿Sí? La muerte de Jesús, escúchame bien, fue la más grande demostración de lo que mucho, yo diría, de lo mucho que Dios ha hecho por nosotros, diciendo, hey, yo estoy a tu favor. De hecho, Él demostró que estaba a nuestro favor antes que tuviéramos tú y yo la oportunidad de decidir si estábamos nosotros a favor de Él o no. Antes, imagínate, es decir, a nosotros, a ti y a mí nos cuesta creer en la gente, en las personas. A ver, primero que me demuestre, si quiere andar con mi hija, primero que me demuestre que es digno de mi hija, si no, ni que se pare, la verdad. Si quiere ser mi socio, primero que me demuestre que realmente podemos hacer un buen negocio, ¿no? Y mira, Dios sabe nuestra debilidad y aún así, a pesar de eso, Él nos acepta, nos ama, nos adopta como sus hijos, como sus hijas. Ese nivel de amor de Jesús va más allá del entendimiento. Y esto me lleva a una pregunta: ¿se hace un seguidor de Jesús o no se hace un seguidor de Jesús? Quizá nadie te ha respondido esta pregunta, pero quiero que pongas mucha atención en esta pregunta. ¿Por qué tuvo que morir Jesús? ¿Por qué de esa manera tan violenta públicamente? ¿Por qué tanta sangre? ¿Por qué esa corona de espinas? ¿Por qué tantos golpes que lo dejaron desfigurado? ¿Por qué toda esa sangre derramada? ¿Por qué desnudo, exhibido públicamente? ¿Por qué Jesús no simplemente pudo declarar que todos estaban perdonados? Él tenía ese poder para hacerlo. ¿Acaso no podía decir, hey amigos, les tengo una gran noticia? Antes de irme, no hay necesidad que yo pase por todo esto. Antes de irme, déjenme decirle que todos están perdonados. Ok, voy a hablar con papi, con mi Padre Celestial. Y es más, ya hablé con él y mi papi quiere que les diga que todos están perdonados. Tengo que irme, bye, hasta luego, nos vemos pronto. ¿Por qué Jesús no lo hizo así? ¿Sabes por qué? Porque nadie le hubiera creído. Y te doy un ejemplo: cuando Jesús estaba sanando personas, les decía, por cierto, tus pecados te son perdonados también. Y los líderes judíos se enojaban muchísimo por esto, no porque sanaba a las personas, sino porque decía, hey, este no puede perdonar pecados, solo Dios puede perdonar pecados. Entonces, si Jesús hubiera dicho, los pecados de ustedes están perdonados, nadie le hubiera creído. De hecho, no le creyeron cuando Él dijo, y sus palabras nunca hubieran sobrevivido al primer siglo. Así que la razón por la que Dios envió a Jesús a morir a esa cruz, venir en un cuerpo de bebé, instalarse en el vientre de María, es porque Dios es el autor de la vida. Escúchame bien y repítelo ahí: Dios es el autor de la vida. Dios es el autor de tu vida. Dios es el autor de mi vida. Y ese es el mensaje de la Navidad. Cuando tú deshonras la fuente de la vida,
deshonras a Dios. Déjame explicarte de la siguiente manera. Deshonrar la fuente de la vida es una expresión de ingratitud que merece perder el derecho a la vida. Eso es. En otras palabras, tú y yo le debemos a Dios nuestra vida. Y nuestro rechazo a Dios hace que tú y yo hayamos perdido nuestro derecho a la vida. Tenemos una deuda con Dios que tú y yo no podíamos pagar, no podemos pagar. Y entonces todos los días tú y yo deberíamos levantarnos y darle gracias a Dios por un día más. Tú y yo vivimos, nos movemos, existimos gracias a nuestro Padre Celestial. Entonces, ¿cómo podemos resistirnos al que nos dio la vida? ¿Cómo resistimos la voluntad del que nos dio la vida? Y sabes, la verdad es que tú no escogiste dónde nacer, probablemente no vas a escoger dónde vas a morir, ni el día que vas a morir, pero aún así tú pretendes ser el autor de tu vida. Cuando Dios es el autor de tu vida, pretendes discutir con Dios y le dices, yo voy a hacer lo que se me pegue la gana cuando se me pegue la gana, y jugamos a controlar las cosas y a ser Dios. Y sabes que ahora que vino el COVID nos hizo recordar que realmente somos muy frágiles y que no tenemos el control de nuestra vida, ¿sí? Nunca hemos tenido el control realmente. Así que tenemos una deuda impagable con el creador de la vida, con el dador de la vida. Le debemos nuestra vida. Pero Dios demuestra su amor, dice Pablo, por cada uno de nosotros, en que aún siendo pecadores, Él dio su vida por nosotros. Aún estando en rebeldía, aún viviendo nuestra vida sin tomarlo en cuenta, Cristo tomó nuestro lugar. Cristo murió en nuestro lugar. Él pagó esa deuda, murió por cada uno de nosotros. Ahora, después de la resurrección, Jesús envía a sus discípulos a Jerusalén y les dice, hey, quédense ahí, esperen un cierto tiempo, y días después ellos comienzan a salir a las calles, y entonces Jerusalén, la ciudad misma donde Jesús fue exhibido públicamente, donde pasaron todas estas cosas, donde lo hicieron arrestar, donde lo crucificaron, y entonces anda por ahí Pedro, Andrés, Juan, Santiago, Jacobo y todos los demás, y les dicen a otras personas que estaban ahí, ve al libro de los Hechos, les dicen, ustedes rechazaron a ese santo y justo y en su lugar exigieron que soltaran a un asesino. O sea, ¿recuerdas cuando Pilato ofreció soltar a Jesús a cambio de que Barrabás se quedara? Pero no, ellos eligieron a Barrabás, un asesino, una persona que le había quitado la vida a otros sobre un hombre que había venido a dar vida a todos. Y luego les dicen lo siguiente, ustedes mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de los muertos y nosotros somos testigos de ese hecho. Pero mira, más bien no es que ustedes lo mataron, porque ¿sabes qué pasa? El autor de la vida entregó su vida, porque tú no puedes quitarle la vida al autor de la vida, pero Dios lo resucitó. Y ellos dicen, nosotros fuimos testigos de todo eso. Y dependiendo del grado de la ofensa, escúchame bien, es el nivel de pago. Es decir, entre más grande la violación al reglamento, más grande o mayor es la multa. Así que la muerte de Jesús demostró la magnitud de nuestra ingratitud. La ofensa fue muy grande. Despreciamos al autor de la vida. Entonces, mientras que la muerte de Jesús demostró la magnitud de nuestra ingratitud, por el otro lado, o al mismo tiempo, su muerte demostró la magnitud de su amor por nosotros. Esto me gusta, la verdad, me emociona, me anima, me da esperanza, la verdad, porque no puedes demostrar amor sin sacrificio. Debe demostrarse, debe verse para conocerse. Las palabras son baratas, se las lleva el viento, ¿sí? Cuando tú le dices a una persona, te amo, te amo, te amo, pero la persona dice, a ver, pues muéstramelo, la verdad, sí. Hechos son amores, diría alguien, no buenas razones. Entonces, ¿cómo demostró Dios su amor por mí? ¿Cómo demostró Dios su amor por ti? Una única forma, única manera. Un sacrificio tan grande que tú lo ibas a saber. Tú no se puede, ¿cómo lo diré? No se puede demostrar un gran amor sin un gran sacrificio.
Nunca sabrás cuánto le importas realmente a una persona hasta que veas lo que esa persona está dispuesta a hacer por ti, a sacrificar por ti. Es difícil, dice Romanos, es difícil que alguien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena, dice. O sea, podrías estar dispuesto a dar tu vida por alguien a quien amas, o alguien quien es muy buena persona, es una persona increíble, de gran valor para la sociedad, pero ve lo que dijo Dios, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, dice, esta es la razón, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gracias, 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 gracias. Dios necesitaba la Navidad. ¿Para qué? Para demostrar y documentar su amor por esta raza rebelde en la cual tú y yo estamos incluidos, ¿no? Si no, ¿cómo lo hubiera sabido? ¿Cómo lo hubiéramos sabido nosotros, sí? Entonces, cuando llegó el momento establecido, dice Pablo, sin esperanza, cuando nadie buscaba a Dios, cuando Roma había sentado las bases para distribuir un mensaje en toda la sociedad, cuando había un sistema de templo derrumbado totalmente por la corrupción, cuando Dios era difícil tomarse en serio por esa corrupción, entonces aparece un carpintero judío llamado José, que tenía una prometida, y entonces esta prometida estaba embarazada, quedó embarazada, y él comenzó a preguntarse, ¿qué hago con ella? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿La protejo? Porque él no había tenido nada que ver en ese embarazo. Entonces dice, ¿la protejo? Miento acerca de lo que sucedió, me caso con ella, la dejo, la abandono, le digo a su mamá. Y en ese momento que él está en ese dilema, el ángel del Señor se le apareció y habló con él. ¿Y sabes por qué? Porque de otra manera, la verdad, digo, ¿de qué otra manera realmente José hubiera creído que ese hijo no era suyo? Imagínate, María llegando, José, ¿qué pasó, mi amor? Estoy embarazada. ¿Qué? Pero tú y yo, nada, ¿y de quién es y cómo es? No, fue el Espíritu Santo. Ay, no me digas eso, por favor. Y ve lo que dice el texto en Mateo. Pero mientras pensaba en esto, un ángel del Señor se le apareció en un sueño y le dijo, José, descendiente de David, no tengas miedo de casarte con María, porque el hijo que ella está esperando es por obra del Espíritu Santo. Dios estaba trabajando. José, le dice Dios, el tiempo ha llegado. Dice la Escritura, ella tendrá un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto pasó para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La virgen quedará embarazada y tendrá un hijo que se llamará Emanuel, que significa, y esta es la mejor parte, escúchame bien, ¿sí? Esto convierte a ese Dios tan enorme, tan poderoso, en algo muy personal, en algo muy íntimo, lleno de gracia en nuestra vida. Dice Emanuel, que significa Dios con nosotros. Una relación, y no solamente con nosotros, sino en nosotros. Entonces, Dios hizo una demostración, la documentó para que el mundo la supiera, porque sabía que necesitábamos verlo para poder saberlo, para poder creerlo, y no era suficiente con decirlo solamente. Tuvo que enviar a su hijo a pagar el precio que tú y yo nunca hubiéramos podido pagar, la verdad, y para que no dudáramos además de su gran amor por nosotros. Necesitábamos una demostración y Dios necesitaba la Navidad. No sé con qué tú estás luchando el día de hoy, cuáles son tus cargas, qué está pasando en tu vida, dónde está tu relación con Dios en este momento, si tú dudas o no acerca de la existencia o el amor de Dios, pero yo quiero decirte algo, Dios te ama ahí donde estás. Y Dios demostró su amor, que aún siendo tú un pecador, Dios dio su vida por ti y por mí. No te puedes perder el cierre de esta serie tan emocionante, tan increíble, el próximo domingo. Gracias. Gracias por conectarte con nosotros. Te esperamos el próximo domingo. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales.
para que estés al tanto de los mensajes y eventos que tenemos especialmente para ti. Dar es nuestro estilo de vida y gracias a tu generosidad es posible hacer todo lo que hacemos y apoyar a los distintos misioneros para que el mensaje de esperanza y salvación llegue a cada rincón del mundo. Betel Norte, donde todos somos familia.